¿La salvación se pierde? Principalmente si queremos hablar de este tema, tenemos que saber qué es la salvación. La salvación es que la justicia perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Si la salvación se pudiera perder, entonces la justicia de Cristo no es suficiente. Ahora, para comprender un poco más, hablaremos sobre la soberanía que es de Dios y la responsabilidad que es del hombre. En Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí vemos la soberanía de Dios. Ahora vamos a ver la responsabilidad del hombre. Esto lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Vemos que Dios ha dado arrepentimiento, pero es el hombre el que cree y es el hombre el que se arrepiente. Dios no cree por mí, ni se arrepiente por mí. Dios me da el don de la fe y Dios me da el don del arrepentimiento, pero el que debe creer y arrepentirse soy yo el que toma la decisión. Pero entonces, ¿cómo yo sé que tengo la salvación? Para esto vamos a ver lo que es el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo del 27 al 29, y dice esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora la pregunta es: ¿quién podrá arrebatar a un creyente de la mano del Señor Jesús? Y la respuesta la vemos en el mismo texto, en el versículo 28. Y dice que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en Romanos 8, capítulo 38 al 39, dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vemos que nada nos podrá separar de Dios. Y también Filipenses 1:6 nos dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, basándonos en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, nos preguntamos lo siguiente. Y la pregunta es: ¿quiénes no perecerán jamás? La respuesta es: el creyente verdadero no perecerá jamás. Siguiente pregunta: ¿por qué el creyente verdadero no perecerá jamás? Respuesta: porque les da vida eterna. Siguiente pregunta: ¿quiénes siguen al Señor? Respuesta: solo las ovejas son los que siguen al Señor. Él las conoce y solo las verdaderas ovejas oyen su voz. En esto tenemos que tener mucha claridad, porque Juan nos está diciendo eso, que solamente las ovejas verdaderas son las que oyen la voz y lo siguen. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que profesaron la fe y ahora no la profesan? ¿Esas personas perdieron la salvación? Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí hay una palabra clave, y es que si fueran realmente de nosotros, si hubieran sido unas ovejas verdaderas, hubieran permanecido. Pero estas personas no permanecieron, o sea, nunca tuvieron la salvación. Solo parecían que fueran de este redil,
pero nunca pertenecieron al redil. Y Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice lo siguiente: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Con esto podemos ver que muchos hablarán de Dios, pero esto no garantiza absolutamente nada. Solamente los que pueden entrar en el reino de Dios son los que hacen la voluntad de Dios y permanecen en ella. Así que ya sabemos, ¿la salvación se pierde? No. Hay unos que profesan y creen tener la salvación, pero únicamente los que permanecen y hacen la voluntad de Dios son realmente salvos. Espero que les haya gustado este video y que haya sido de edificación para sus vidas. Suscríbete a nuestro canal, somos Dios en la Biblia y bendiciones.